En este tutorial te voy a explicar cómo puedes comprobar para ese componente que tanto se calienta en tu circuito electrónico si es necesario que le coloques un disipador de calor y si es necesario cómo puedes calcular su tamaño. Para poder hacer los cálculos vas a necesitar contar con algunos parámetros del circuito y del componente. El primero de ellos sería la potencia que va a disipar, ya que depende de esta la temperatura que puede alcanzar el componente. Tendrías que decir también cuál es la temperatura ambiente a la que tiene que funcionar con seguridad tu circuito. Y en este caso no me refiero a la temperatura ambiente del sitio donde va a estar funcionando, sino a la temperatura ambiente que rodea al componente, porque no es lo mismo que ese circuito lo vayas a tener funcionando al aire o que lo vayas a tener metido dentro de una caja. Tienes que saber también cuál es la temperatura máxima de funcionamiento de la unión, según los datos que te da el fabricante, y también cuáles son las resistencias térmicas entre los distintos puntos del componente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la temperatura de la unión? Nos estamos refiriendo a la temperatura máxima que puede alcanzar el chip de silicio a partir del cual está construido el componente, si se trata de diodos, transistores o circuitos integrados. La temperatura máxima del silicio viene a estar sobre los 175 grados centígrados, y a partir de esta temperatura el silicio va a perder las propiedades y el componente se va a destruir. Si estuviéramos hablando de otro tipo de componentes, como pueden ser resistencias de alta potencia, ya no nos referiríamos a la temperatura de la unión, sino a la temperatura máxima de funcionamiento del componente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la resistencia térmica? Pues es la dificultad que va a tener el calor en moverse entre dos puntos. En este caso, nosotros lo que nos interesa es mover ese calor desde el chip, que es donde se genera, hacia el ambiente lo más rápido posible, para que no se acumule en el componente y llegue a destruirlo. En este camino, pues el calor va a encontrar ciertas dificultades dependiendo del tipo de materiales que se encuentre. ¿Dónde podemos obtener los datos de la temperatura máxima de la unión y de las resistencias térmicas? Pues en las hojas de datos o dataset que nos dan los fabricantes. Aquí puedes ver la hoja de datos de una familia de reguladores lineales de tensión. Entre los primeros datos ya puedes ver que el fabricante nos indica que este componente está protegido contra sobrecarga térmica. Esto quiere decir que en cuanto alcanza cierta temperatura se va a proteger y va a cortar la salida de tensión. No te interesa llegar a esta temperatura aunque el componente no se vaya a destruir, porque en cuanto corta la salida el componente se va a enfriar. Una vez que se enfría va a volver a activar la salida, va a volver a calentarse y va a volver a cortarla. Vas a tener entonces un circuito que funciona intermitentemente. Si nos vamos más adelante en las hojas de datos, podemos ver que en cuanto a la potencia, en este caso el fabricante no nos da un valor de potencia, no nos indica cuál es la potencia máxima del componente. Con lo cual vamos a tener que utilizar los datos de temperatura para poder hacer los cálculos, comprobar si este componente necesita un disipador o no y cuál puede ser el tamaño. Puedes ver también que nos indica una temperatura máxima de la unión de 150 grados centígrados. No obstante, más adelante, más abajo, puedes ver que como valores recomendados de trabajo nos indica una temperatura máxima de la unión de 125 grados centígrados. Si la temperatura de destrucción del silicio está en 175 grados centígrados, ¿por qué este fabricante nos da unos valores más bajos? Pues probablemente sea porque haya tenido en cuenta las características del resto de elementos que ha utilizado en la construcción del componente, como pueden ser la chapa metálica o el pegamento, el epoxi que utilice para sujetar el chip a esa chapa. Entre ellos habrá distintos coeficientes de dilatación y si se superan estos valores que indica el fabricante, probablemente haya riesgo de que el chip se despegue de la chapa. Y aunque solo hay unas micras de separación entre los dos, el calor ya va a pasar con mucha mayor dificultad de un punto al otro, el componente va a acumular calor y se va a destruir. Más adelante en el vídeo habrá un ejemplo y en ese ejemplo utilizaremos un regulador de esta familia. Y en ese caso, pues la temperatura que vamos a utilizar para hacer los cálculos va a ser la que nos indica como la temperatura máxima de la unión de 150 grados centígrados. Podemos ver ahí también que tenemos un par de parámetros relativos a las resistencias térmicas del componente. La primera que nos indica es la resistencia térmica entre la unión y la carcasa, o sea, la dificultad que va a encontrar el calor en pasar desde el chip de silicio a la parte metálica del componente. En este caso, pues es de 7,5 grados centígrados por vatio. Y nos indica también la resistencia térmica que hay entre la unión y el ambiente.
Es decir, la dificultad que va a encontrar el calor en pasar desde el chip de silicio directamente al aire o al ambiente que rodea ese componente. En este caso, pues podemos ver que son de 65 grados centígrados por vatio. Esta es la hoja de datos de otro componente, de un transistor MOSFET IRF1405, donde indica y donde puedes ver que la temperatura máxima de trabajo de este componente es de 175 grados centígrados. En este caso, el fabricante no nos da ninguna otra recomendación respecto a la temperatura de funcionamiento del componente. Y sabiendo que esta es la temperatura máxima y a partir de la cual el silicio ya se destruiría, quizás sea conveniente no llevar los cálculos al límite y ser un poquitín conservadores y utilizar para los cálculos temperaturas algo más bajas, como pueden ser 150 o 160 grados centígrados. En cuanto a las resistencias térmicas del componente, vemos que el fabricante nos indica por un lado, igual que en el anterior, la resistencia térmica entre la unión y la carcasa. En este caso nos indica que es de 0,45 grados centígrados por vatio. Nos da también la resistencia térmica entre la unión y el ambiente, que es de 62 grados centígrados por vatio. En este caso, además, pues también nos indica una resistencia térmica entre la carcasa y un disipador de calor, con el condicionante de que tiene que ser una superficie plana y que tiene que tener entre medias una grasa térmica, y nos la indica como de 0,5 grados centígrados por vatio. Bueno, este valor lo he resaltado, ahí como lo puedes ver con otro color, porque es un valor que tampoco suelo tener muy en cuenta, ya que va a depender bastante de la calidad de los componentes que se utilicen para unir al componente con el disipador de calor. Más adelante pues ya hablaremos de él, incluso haré un segundo vídeo hablando un poco más detalladamente de la unión del componente al disipador de calor y cuáles son los parámetros o los detalles que hay que tener en cuenta para que haya una unión de calidad. Y ya como último ejemplo, pues la hoja de datos de unas resistencias de alta potencia que se encapsulan pues igual que los transistores para que se puedan unir fácilmente a elementos para disipar el calor. Y aquí pues puedes ver lo que te comentaba antes, que en lugar de referirse a la temperatura máxima de la unión, pues se refiere a la temperatura máxima del componente. Y podemos ver ahí cuál es la temperatura máxima de los distintos modelos que hay. Y puedes ver también a la izquierda, en la columna de la izquierda, cómo nos indican las resistencias térmicas. Vamos a ver ahora cuáles son las distintas resistencias térmicas que nos podrían dar los fabricantes en las hojas de datos. Ya vimos que normalmente se utiliza la letra mayúscula R seguida de la letra griega teta y otras letras que nos van a indicar entre qué puntos nos está indicando esa resistencia. Otros fabricantes también, en vez de utilizar la letra griega teta, pues podrán utilizar las letras TH. Una de las resistencias, pues como ya vimos, sería la que hay entre la unión y la carcasa, la dificultad que va a encontrar el calor en pasar desde el chip de silicio a la carcasa del componente. Podrían indicarnos también, y es muy habitual en todos los componentes, en la gran mayoría, que nos indiquen cuál es la resistencia térmica entre la unión y el ambiente, es decir, la dificultad que va a encontrar el calor en pasar desde el chip de silicio directamente al ambiente, al aire que rodea el componente. Según fabricantes nos van a mostrar unas u otras, algunos más, otras menos, pero también nos podrían indicar, por ejemplo, la resistencia térmica entre la carcasa y el ambiente. Esto sería, pues, como ves en la figura, para un componente que está al aire y sin ningún tipo de disipador. Si lo tuviéramos montado sobre un disipador, pues tendríamos las resistencias térmicas y tendríamos también la resistencia térmica entre la carcasa y el propio disipador. Como puedes ver ahí se indica con las letras CS, pero también puedes ver fabricantes que te pongan a lo mejor las letras CHS, porque el disipador en inglés sería heatsink. Y otra resistencia térmica pues sería la que se encuentra entre el disipador y el ambiente. Evidentemente esta resistencia térmica no va a venir en el detalle del componente, porque es precisamente la resistencia térmica que nosotros vamos a tener que calcular para saber qué
tamaño de disipador nos conviene para ese componente. En cuanto a las unidades que se utilizan, ya viste antes que son los grados centígrados por vatio, aunque también puede haber fabricantes que te las den en grados Kelvin por vatio. La única diferencia que hay entre las dos escalas es la posición del cero. Y cuando hablamos de resistencias térmicas no estamos hablando de un valor absoluto de temperatura, sino de un diferencial entre dos puntos. Un diferencial de un grado centígrado es exactamente lo mismo que un diferencial de un grado Kelvin. Así que si en algún momento te encuentras con que tienes que hacer cálculos con las dos unidades, no es necesario que hagas ninguna conversión entre ellas. Las puedes utilizar directamente en los cálculos porque son exactamente lo mismo. Vamos a ver ahora con un ejemplo qué es lo que nos dan a entender con esos valores de las resistencias térmicas. Imagínate que tienes el componente que vimos en la primera hoja de datos, un regulador lineal de tensión, que lo tienes funcionando en un circuito, que ese circuito o el ambiente alrededor de ese componente pues está a una temperatura de 30 grados centígrados y que el componente tiene que disipar 2 vatios. A partir del datasheet ya sabemos que la resistencia térmica entre la unión y el ambiente es de 65 grados centígrados por vatio. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto lo que quiere decir es que va a haber un diferencial de temperatura entre la unión y el ambiente de 65 grados centígrados por cada vatio que esté disipando ese componente. Así que en este componente que está disipando 2 vatios, el diferencial de temperatura que va a haber entre la unión y el ambiente va a ser de 130 grados centígrados. Y recuerda que esto es un diferencial de temperatura, no es un valor de temperatura absoluto. Porque a ese valor de temperatura, a ese diferencial de temperatura, tenemos que sumarle la temperatura ambiente que existe donde está el componente, que en este caso es de 30 grados centígrados. Y puedes ver que obtenemos un valor de 160 grados centígrados. En este caso pues habría un problema, porque está superando la temperatura máxima de la unión que nos ha indicado el fabricante, con lo cual aquí habría que plantearse hacer los cálculos para colocarle al componente un disipador. Vamos a ver un segundo ejemplo. El mismo componente disipando la misma potencia, pero en este caso de alguna manera eres capaz de mantener la carcasa a 50 grados centígrados. Sigues disipando los 2 vatios de potencia. Y del datasheet tienes la resistencia térmica entre la unión y la carcasa de 7,5 grados centígrados por vatio. Ya sabes que esto es un diferencial, que va a haber un diferencial de temperatura entre la unión y la carcasa de 7,5 grados centígrados por cada vatio que está disipando. Con lo cual lo que tienes es un diferencial entre los dos puntos de 15 grados centígrados. A eso le sumas los 50 grados centígrados a los que está la carcasa y ya sabes que la temperatura de la unión va a alcanzar los 65 grados centígrados. En este caso pues ya no estás como antes, en este caso ves que el componente está trabajando muy holgadamente y no es necesario colocarle ningún disipador. Para hacer los cálculos vamos a utilizar una fórmula muy similar a la ley de Ohm, hasta el punto de que hay gente que la denomina la ley de Ohm térmica. En esta fórmula los datos relativos a las temperaturas serán el equivalente a la tensión en la ley de Ohm. Los datos que se refieren a la potencia que disipa el componente será el equivalente a la intensidad en la ley de Ohm. Y los datos que se refieren a las resistencias térmicas pues serán el equivalente a la resistencia en la ley de Ohm. Vamos a ver ahora cómo podríamos formar con estas resistencias térmicas un circuito muy similar a lo que sería un circuito eléctrico con resistencias normales y con una fuente de alimentación. Si vemos aquí la figura, se trata de un componente que está colocado al aire, en el cual ya podemos ver que tenemos una resistencia térmica entre la unión y la carcasa. En serie con esta resistencia térmica, pues tenemos la que hay entre la carcasa y el ambiente. Como ya dijimos antes, los fabricantes es muy habitual que nos den la resistencia que hay entre la unión y el ambiente, y entonces podríamos utilizar este valor en lugar de los dos anteriores. El equivalente a la intensidad en este circuito pues sería la potencia que disipa el componente. Y el equivalente en un circuito eléctrico a la tensión, pues en este circuito serían los valores de temperatura. Con lo cual vemos que la fórmula, que nuestra ley de Ohm térmica en este caso sería la temperatura de la unión menos la temperatura ambiente, que sería igual
a la potencia por la resistencia térmica entre la unión y el ambiente. Si tenemos el componente montado sobre un disipador, pues vemos que es muy parecido al caso anterior, pero con alguna resistencia más. Tenemos una primera resistencia térmica entre la unión y la carcasa, que estará en serie con la resistencia térmica entre la carcasa y el disipador. Y a su vez todo esto estará en serie con la resistencia térmica que va a haber entre el disipador y el ambiente. Igual que antes, pues la potencia que va a disipar el componente será el equivalente a la intensidad en un circuito eléctrico. Y los valores de temperatura pues serán el equivalente a la tensión de alimentación en un circuito eléctrico. Ahora aquí quiero hacer una observación en cuanto a la resistencia térmica entre la carcasa y el disipador. Este valor de resistencia térmica puede ser bastante complicado saber exactamente cuál es. Va a depender mucho de la calidad de los componentes, tanto de la parte trasera del semiconductor como del acabado del disipador y de cuántos elementos vamos a utilizar de unión entre los dos. Si vamos a poner el componente directamente en el disipador con un poco de grasa o si vamos a meter entre medias algún pad térmico. Personalmente suelo utilizar valores entre 1 y 1,5 grados centígrados, y en los casos en los que utilizo alguna grasa de muy buena calidad, de las grasas que traen partículas cerámicas o partículas metálicas, puedo bajarlo hasta 0,5 grados centígrados. Si me pilla en un momento en que no tengo nada a mano, en que tengo que utilizar a lo mejor algunos componentes que tengo en stock de los cuales no me acuerdo las características, y si estamos hablando de casos donde va a disipar bastante potencia el componente, pues puedo subirlo a 2 grados centígrados. Con estos valores es con lo que lo hago siempre y siempre me ha dado buen resultado y nunca me ha fallado. Porque más adelante en un segundo vídeo entraremos un poco en detalle de esto y te explicaré cómo podrías calcular ese valor de resistencia térmica y verás que la diferencia pues tampoco es muy grande. Siguiendo ya con esto, pues en este caso podemos ver que nuestra ley de Ohm térmica pues es muy similar a la anterior, pero tenemos mayor número de resistencias térmicas que tenemos que sumar entre sí. Vamos a seguir con los ejemplos. Imagínate que tienes este circuito, un regulador lineal que se corresponde con la hoja de datos que vimos al principio, al cual le conectas una carga fija. Por lo tanto, siempre vas a tener la misma circulación de corriente por el circuito. Y tú decides que la temperatura a la que ha de trabajar el circuito con seguridad es de 45 grados centígrados. Esto has de decidirlo tú, en función de cuál va a ser el ambiente y cuáles van a ser las exigencias del circuito, cuál es la temperatura a la que tiene que poder trabajar con seguridad. Personalmente los valores que utilizo suelen estar entre 45 y 50 grados cuando hablamos de circuitos que no van a trabajar en ambientes exigentes, como pueden ser el hogar o puede ser el laboratorio. Para circuitos que pueden estar trabajando, por ejemplo, como ambientes industriales o dentro de algún compartimento donde hay otros componentes que también puedan generar calor, como pueden ser motores, pues ya utilizo mayores temperaturas entre 50 y 60 grados centígrados. En este caso, lo primero que te interesa saber es si puedes librarte de comprarle o de colocarle un disipador al componente, y para eso tendrás que calcular cuál es la potencia máxima que puedes disipar sin colocarle un disipador. Los datos ya los conoces, los datos de temperatura máxima de la unión y de resistencias térmicas ya los tienes de las hojas de datos. La temperatura la has decidido tú y ya conoces la ley de Ohm térmica. En este caso, pues cuando vamos a sustituir los valores, vemos que tenemos que la temperatura máxima de la unión menos la temperatura ambiente para la cual quieres que tu circuito trabaje con seguridad sería igual a la potencia que va a disipar ese componente. Y en este caso utilizaríamos la resistencia térmica entre la unión y el ambiente. ¿Por qué? Pues porque precisamente no tenemos más elementos entre medias, porque estamos precisamente queriendo calcular la potencia máxima en caso de no utilizar un disipador, y por eso estamos utilizando esta resistencia térmica.
Cuando despejamos la fórmula y hacemos los cálculos, podemos ver que la potencia que podemos llegar a disipar con este componente, teniendo un circuito seguro para funcionar hasta 45 grados centígrados, pues sería de 1,61 vatios. Hasta ese valor de potencia, pues no sería necesario que le colocases un disipador y te lo podrías ahorrar. En este caso, pues aunque no siempre nos las dan, todas las fabricantes nos las dan, pues podemos ver en las hojas de datos que sí que este fabricante nos da una gráfica donde podemos comprobar que realmente el cálculo es bueno. Con lo cual el poder verlo así ya te da la seguridad de que has realizado bien el cálculo. Puedes ver aquí cómo a 45 grados la curva, o sea, la recta correspondiente a no ponerle disipador coincide con el valor que hemos calculado. Como viste antes, el cálculo de la potencia máxima que puede disipar el componente sin colocarle un disipador lo hicimos teniendo únicamente en cuenta las temperaturas. No necesitamos más para poder hacer ese cálculo. Ahora vamos a suponer que ese circuito que tú tienes lo tienes conectado con una tensión de alimentación de entrada de 12 voltios. Obtienes a la salida 5 voltios, porque se trata de un regulador lineal de 5 voltios. Y que tienes, vamos a poner en este ejemplo, que tienes una circulación de corriente de 100 miliamperios. Lo que te interesa ahora, lo que quieres hacer ahora es saber qué potencia va a disipar ese componente. Con esos valores, qué potencia va a disipar para saber si es mayor o menor que la potencia máxima que calculaste en el paso anterior. Y así ver si en este caso necesitas o no necesitas un disipador. La caída de tensión en el componente pues es sencillo de calcular, son 7 voltios, la tensión de la entrada menos la tensión de salida. A partir de ahí, y sabiendo la intensidad que circula por él, sabemos ya la potencia que nos va a disipar el componente, que son 0,7 vatios. Como puedes ver, esa potencia que estás disipando en este caso es muy inferior a la que calculamos en el paso anterior, con lo cual en este caso no es necesario ponerle ningún disipador. Ese componente está funcionando muy holgadamente. A partir de esto, pues hombre, si ya quieres calcular también cuál es la intensidad máxima que podría circular, en este caso pues te daría igual porque tú tienes una carga fija, pero bueno, si tuvieras la curiosidad de saber para esa potencia máxima que calculaste antes, cuál sería la intensidad máxima que podrías hacer circular por el circuito, pues es bien sencillo. A partir de la potencia máxima y sabiendo la caída de tensión en el componente, pues puedes ver que podrías llegar a pedirle hasta 230 miliamperios. Vamos ahora a complicar un poco la cosa. Imagínate que en lugar de esos 100 miliamperios, por ese circuito circulan 500 miliamperios. La tensión de caída sobre el componente, sobre el regulador, sigue siendo la misma de antes. Seguimos manteniendo los mismos valores de tensión de entrada y de salida, con lo cual seguimos teniendo 7 voltios de caída de tensión en el componente. Multiplicamos eso por los 500 miliamperios y en este caso vemos que tenemos una disipación de potencia de 3,5 vatios. Y aquí ya estamos muy por encima del máximo que podíamos disipar sin el disipador de calor, que eran 1,61 vatios, con lo cual aquí ya vemos que tenemos que calcular el tamaño adecuado y colocarle un disipador de calor si no queremos que ese componente se nos queme, o si es verdad lo que dice el fabricante en su hoja de datos, pues que entre en protección y corte la salida. Pues pasamos ahora a ver qué tamaño de disipador nos vendría bien para ese componente. Ves en la figura pues lo que sería el circuito térmico, la resistencia térmica de la unión a la carcasa, de la carcasa al disipador y del disipador al ambiente. Y ya sabes que la que nos interesa y la que nosotros ahora queremos calcular es la resistencia térmica entre el disipador y el ambiente. Tienes ahí en esos POSIT pues los datos que ya conocemos. He añadido el dato de la resistencia térmica entre la carcasa y el disipador,
y le he puesto un valor de 0,5 grados centígrados por vatio, porque en este caso nos vamos a imaginar que estamos colocando el componente directamente al disipador y con una grasa muy buena con partículas de cerámica. Con esos datos y con la ley de Ohm térmica, pues ya puedes calcular el tamaño adecuado de disipador que necesitas. En este caso, la resistencia térmica pues va a ser la suma de todas esas resistencias térmicas. La resistencia térmica entre la unión y la carcasa, entre la carcasa y el disipador, y la que quieres calcular y no conoces, que es entre el disipador y el ambiente. En cuanto en la fórmula sustituyes los valores que tienes, respecto a las resistencias térmicas, pues sabes que tiene 7,5 grados centígrados por vatio para la resistencia térmica entre la unión y la carcasa, que lo sumarías con los 0,5 centígrados por vatio que has decidido, porque tienes una grasa muy buena entre el componente y el disipador. No puedes poner la resistencia térmica entre el disipador y el ambiente porque es la que estás calculando. Entonces, en cuanto despejas la fórmula y haces los cálculos, pues ves que obtienes un valor de 22 grados centígrados por vatio. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que has de seleccionar un disipador cuya resistencia térmica no sea superior a 22 grados centígrados por vatio. Puede ser menor, porque cuanto menor sea la resistencia térmica, más fácilmente va a pasar ese calor del disipador al ambiente. Si fuese mayor, pues entonces ya no podría trabajar tu circuito con seguridad a esos 45 grados centígrados que tú has decidido. ¿Y qué puedes hacer con este valor? Pues con este valor puedes irte a algún vendedor de componentes electrónicos o algún catálogo de algún fabricante de disipadores, y como puedes ver aquí, pues tienes varios modelos y te indica la resistencia térmica entre el disipador y el ambiente. Y en este caso, como te comenté antes, hay fabricantes que te lo indican en grados Kelvin por vatio, que es lo que hace este. Pero como podemos mezclar las unidades porque estamos hablando de diferenciales de temperatura y no de valores absolutos, pues ves que esos valores están bastante por debajo del valor máximo que has calculado, con lo cual cualquiera de esos disipadores sería válido para este circuito. Y hasta aquí llegamos con el tema de los disipadores. Te he explicado cómo puedes comprobar si algún componente que te disipe mucha potencia necesitas colocarle un disipador y cómo calcular el tamaño del disipador adecuado. En el próximo vídeo entraré un poco más en detalle en cómo calcular la resistencia térmica que te había comentado antes, la que hay entre la carcasa y el disipador de calor. Pero hasta entonces, pues como ya te comenté, puedes utilizar los valores que te di, entre 1 y 1,5 grados centígrados, y si utilizas una muy buena grasa térmica, incluso 0,5 grados centígrados, y con eso, salvo en casos muy extremos, no tiene que darte ningún problema. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo.